identificar características relacionadas con estos medios de verificación, como la fuente de información, el método de recolección, el responsable, el método de análisis, los indicadores, la frecuencia de recolección, la aplicación, el formato de diseminación de información y la circulación a usuarios de la información. Algunos en estos casos pueden incluirse estos o no, dependerá del nivel de detalle que nosotros queramos. Y bueno, estos 9 medios de verificación irían todos, digamos, a de manera en la misma línea, digamos, en el mismo renglón correspondiente a cada fin, propósito, componentes y actividades. Aquí los puse en 2 tablitas para que lo pudiéramos ver mejor en la presentación. ¿A qué nos referimos con las fuentes? Las fuentes, evidentemente, justo de dónde obtenemos nosotros nuestra información. Si lo hacemos a través de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Las fuentes primarias es información de primera mano que nosotros podemos recolectar directamente, por ejemplo, a través de los mismos posibles beneficiarios del proyecto. Y las fuentes secundarias son fuentes de información que nosotros podemos obtener a través de que otros ya hicieron esa recolección de información por nosotros, como podría ser, por ejemplo, el INEGI, como podría ser los registros de catastro, como podría ser los censos, es decir, fuentes que ya otros más recolectaron por nosotros, que son nuestras fuentes secundarias, y las otras las fuentes primarias serían fuentes de primera mano que nosotros generaríamos. Evidentemente, la información o las fuentes pueden ser directamente las personas, digamos, o directamente una información o una supervisión física que nosotros hagamos directamente en el lugar, o puede ser en cualquier conjunto de documento que me permita obtener esa información, archivos, bases de datos, manuales, estadísticas, entrevistas, es decir, todo lo que de alguna manera se queda en lápiz y papel que nosotros podemos consultar. El método de recopilación se refiere a cómo nosotros recolectamos nuestra información, a través de encuestas, a través de observación directa, a través de ciertos grupos focales, es decir, no toda la población, sino ciertos grupos en particular, a través de un muestreo, también no todos los grupos, sino de manera aleatoria seleccionamos algunos para realizar alguna entrevista o para hacer alguna supervisión física, por ejemplo. ¿Con qué grado de desagregación? Es decir, en general toda la población, o clasificar por género, por edad o por grupo étnico. Dependiendo de la característica de nuestro proyecto, pues nosotros iremos, obteniendo esa información. Por ejemplo, con el proyecto que mencionaban algunos de ustedes, por ejemplo, con la campaña de vacunación o con la vacunación anti-COVID, lo que se supone que se hace cada vez que se hace el registro de la vacuna, para saber si uno es candidato o no a vacunarse, justamente se está recopilando información a través de ese registro, que de alguna manera es una encuesta como tal, y porque solamente se registran aquellos que quieren, y desagregada a nivel de edad. ¿Por qué de edad? Porque pues, la campaña se programó de esa manera, de forma de empezar a vacunar con las personas de mayor edad hacia las más jóvenes. Y entonces, en ese caso, se hacía una discriminación entre, primero, los mayores de 60 años, después los mayores de 50, se supone que ahora ya van a mayores de 40, y en algún momento de la vida, yo espero que les toque a ustedes jóvenes menores de 20 años, o por lo menos menores de 30, porque ya están en los últimos trimestres, entonces ya no pueden ser menores de 20 años. Entonces, es, digamos, la desagregación que se puede hacer. Y finalmente, en esta recolección también nosotros tenemos que indicar la unidad de análisis, que se refiere a si la encuesta va a ser por individuo, por ejemplo, puede ser por familias, puede ser por clínicas, puede ser por comunidades, puede ser por empresas, puede ser por delegaciones. Es decir, la unidad de análisis me indica justamente el foco, digamos, de a quién nosotros en dónde vamos a recopilar nuestra información. Entonces, en el caso de
preregistro que se hace de las vacunas, pues la unidad de análisis serían los individuos. En el caso que pusimos de esta unidad habitacional, pues la unidad de análisis van a ser las familias o los grupos familiares. Entonces, dependiendo el objetivo de nuestro proyecto, pues nosotros vamos a poder tener o poder recolectar información de diferente característica. El tercer punto sería, ¿quién es el responsable? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que prendió su micrófono? Ay, no, perdón, fue error. O alguien que se acaba de conectar, Priscila. No, sí, ya llevaba un rato, pero ahorita le muevo. Ok. Una disculpa. Ok, no hay cuidado. Si alguien quiere comentar algo, adelante, ¿eh? Bueno, las agencias responsables se refiere quién va a ser el responsable justamente de recopilar, analizar y divulgar información. Si es una agencia o un organismo, digamos, o alguien de la administración pública, si es alguien, una organización o una empresa como tal que vaya a recolectar la información, si es alguien directamente del equipo del proyecto de trabajo que también va a llevar a cabo esa tarea, de tal manera que nosotros identifiquemos a quién es el que va a llevar la tarea de recopilación, la tarea de análisis y la tarea de divulgación, que en algunos casos puede ser diferente, cada uno de estos. Una empresa puede dedicarse a recopilar la información y otra a hacer el análisis. Alguien puede recopilar la información por nosotros y nosotros directamente hacer el análisis. Por ejemplo, INEGI hace la recopilación, el análisis y la distribuye. Entonces, habría que hacer esa diferencia y especificar quién es el responsable de obtener esa información. El método de análisis pues puede ser desde lo más sencillo como contar simplemente cuántas casas ya se construyeron, por ejemplo, o puede hacer un análisis estadístico que me permita generar una serie de valores y de productos o resultados de ese análisis estadístico, inclusive, por ejemplo, de proyectos pro forma o de proyecciones que se puedan o de tendencias que se pueden hacer de tal manera de contar con esa información. Y evidentemente, dependiendo del método de análisis, pues nosotros utilizaremos un método que me permita solamente comparar datos, por ejemplo, un análisis de frecuencia, otros estudios que me permita hacer un análisis de costo-eficiencia, costo-efectividad, costo-beneficio, o, por ejemplo, estudios estadísticos de predictividad, que me permiten indicar aquellas variables que son las causas de un determinado efecto. Dependiendo de cada una de estas, pues evidentemente el costo será diferente. La información que me genere, pues puede ser mucho más específica o mucho más sencilla, dependiendo de cada uno de estos métodos de análisis. La frecuencia, que aparece ahí en la diapositiva, que nos indica que es fundamental, pues indica con qué frecuencia yo voy a necesitar esa información. Si la necesito cada mes, cada trimestre, cada semestre, una vez al año. Evidentemente, por ejemplo, si estoy hablando en términos del indicador del presupuesto que me indique los gastos que se han realizado, pues eso no me voy a esperar hasta el final del año para obtenerlo, sino que necesito que mes con mes se esté generando esa información y me la están reportando para poder yo analizar si voy más o menos de la mano del presupuesto que yo había proyectado. Esta información, para que sea útil, tiene que ser, como dijimos, recolectada, analizada y difundida, pero de manera oportuna, para que el que toma las decisiones pueda saber si el proyecto se está llevando a cabo de manera adecuada. Si yo estoy utilizando estos medios de verificación para el control de la implementación de mi proyecto, pues entonces estos deben de ser de la mano de la información en el momento en que lo necesito. Es decir, si yo necesito tener en la etapa de electrificación y todavía no se ha terminado con la obra negra, pues entonces no, de nada me va a servir que 2 meses después de terminada la obra negra me avisen que ya se acabó para poder yo continuar con el siguiente paso, por ejemplo, ¿no? Entonces se deben tomar en cuenta las necesidades y el nivel de los involucrados para decidir con qué frecuencia yo necesito la información. Ni tiene que ser tan frecuente que en realidad no utilice yo esa información para el control de la misma, ni tiene que ser tan como para que
yo no tenga realmente la fotografía en el momento adecuado de cómo se está desarrollando mi proyecto. También, como dice ahí la diapositiva, la frecuencia cambia también dependiendo de los niveles jerárquicos, es decir, habrá algunas revisiones que haga el gerente del proyecto que necesiten ser más frecuentes y habrá otras revisiones que que las haga el supervisor, digamos, del gerente, que no necesita hacerlas con tanta frecuencia, por ejemplo. Hay algunas revisiones que pueden ser anuales en los planes de trabajo y que por lo tanto necesitan estar disponibles en esa fecha, o habrá evaluaciones intermedias que requieren los involucrados dependiendo del tiempo que se tarde mi proyecto. Si es un proyecto a largo plazo, pues entonces tendré yo mis evaluaciones intermedias que pueden ser anuales, pero si es un proyecto de 6 meses, pues seguramente necesitaré revisiones mensuales, por ejemplo. Entonces, dependiendo de el tiempo que me va a tardar, si es de corto, mediano o largo plazo mi proyecto, pues la periodicidad de estos informes que nosotros necesitemos. La aplicación de la información es indicar, cómo se va a aplicar la información, cuál es el propósito de la misma, si solamente la necesito recoger y analizar lo esencial o necesito un análisis más complejo, para qué voy a utilizar esa información. Y esto, bueno, tendrá que ver un poco con propias discusiones del equipo de trabajo que indique de qué manera esta información va a ser útil para poder, para los propios involucrados, para poderlo difundir al público, para la revisión con los donantes, los prestatarios o los que nos están, las autoridades que nos están dando el presupuesto. Es decir, tenemos que hacer una evaluación también de la frecuencia en el sentido de para quién va a ser útil esa información y quién la va a utilizar. El formato de difusión, pensar en informes cortos, formatos de teatro, formatos participativos, seminarios, mesas redondas. Si es información presupuestal, pues evidentemente tendrá que ser en informes cortos. Si tiene que ver con información de una campaña, pues se podrán hacer, por ejemplo, sesiones más grandes de seminarios o mesas redondas. Es decir, dependiendo del nivel jerárquico y del tipo de información, pues será su formato de difusión. Y finalmente la circulación de la misma, que quiere decir a quién se le va a distribuir y qué información se va a distribuir a quién. Por ejemplo, en el caso de la unidad habitacional de las Margaritas, pues a los beneficiarios no les va a interesar el control del presupuesto, pero sí les va a interesar, por ejemplo, un reporte del grado de avance de la misma para que ellos sepan cuándo van a poder empezar a utilizar esa unidad habitacional. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Entonces, aquí estaría el ejemplo de estos métodos de verificación con el ejemplo que vimos la clase pasada acerca de mejorar la condición de vida de las familias de las Margaritas y disminuir el riesgo sanitario en las Margaritas. Entonces, como es parte de nuestra matriz, pues aparece el nivel, primero empezamos con el primer nivel, que es el fin, con las indicaciones de los dos fines que tendríamos, y con los fines desagregados en estos 5, que el primero tendría que ver, por ejemplo, con al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado los niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Para ello, yo voy a utilizar los registros de la Oficina de Planeación del municipio a través de una encuesta. Y esa encuesta yo voy a analizarla de manera estadística y haré una encuesta anual, y el municipio es el que se encarga justamente de obtener estos registros de planeación del municipio. Este mismo municipio, pues como justamente es un poco la función del mismo, a través de los mismos métodos de recolección, de análisis y de frecuencia, me va a proporcionar la información que me permita obtener, por ejemplo, el nivel de seguridad ciudadana para saber si cubrimos este 30%, el índice de alcoholismo y drogadicción para saber si se mejoró en un 5%, los niveles de hacinamiento para ver si se mejoró en un 20%, y los niveles de promiscuidad, que son un 15%. Para
Entonces vamos a utilizar en todos los casos estos registros de la Oficina de Planeación del municipio, a cargo del municipio, a través de encuestas, de un análisis estadístico, y eso se hará de manera anual. En el siguiente nivel, que sería el nivel de propósito, el propósito de mejorar las condiciones habitacionales en Las Margaritas, a través de 6 propósitos específicos. Aquí tenemos algunas variantes. Por ejemplo, en el primero nos referimos al propósito de que las condiciones de hacinamiento de 18 familias en la unidad Las Margaritas ha disminuido al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas de habitación. ¿Cómo vamos a obtener esa información para verificar que efectivamente estas 18 familias ya pueden vivir en lugar de 2 personas en habitación en 4? Pues yendo directamente a los registros del proyecto, haciendo una revisión de los registros, haciendo un análisis estadístico para contar justamente la frecuencia de la distribución de familiares dentro de las unidades habitacionales, y esta se hará al final del proyecto a cargo del municipio para saber si efectivamente cumplimos con este propósito. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias. Lo vamos a hacer a través del registro de la alcaldía y las organizaciones comunitarias en eventos comunales. Se hará a través de una revisión de registros, se hará un análisis estadístico, también va a ser anual al final del proyecto, y el municipio también va a estar a cargo de este registro. Al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de uno de sus asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos, en concordancia con normas ambientales, sanitarias y arquitectónicas vigentes. Esto debe de quedar asentado en los registros de la Oficina de Planeación del municipio, y el municipio hará la encuesta correspondiente con su análisis estadístico de manera anual. Una vez recibidas las viviendas por cada familia, estas realizan los pagos mínimos respectivos de cuota de vivienda, 1% del valor total, por el acceso a los servicios públicos básicos. ¿Quién es el encargado de llevar esta contabilidad? Pues el municipio a través del registro de la alcaldía, de la Oficina de Servicios Públicos del municipio, que son los que van a recibir justamente el dinero. Se hará una revisión de los registros para verificar si se ha hecho el pago o no se ha hecho el pago. Y como aquí hablamos de cuotas de vivienda mensuales, pues evidentemente la frecuencia debe de ser mensual. Luego, al finalizar el proyecto, el 100% de las obras públicas construidas y equipadas se encuentran en buen funcionamiento, en concordancia con el plan de mantenimiento establecido. El municipio también es el encargado de verificar que se esté llevando a cabo, esté funcionando de manera apropiada todas las obras públicas. Y a través del registro de proyectos sobre mantenimiento de obras, el registro de las oficinas de obras públicas del municipio, se hace una revisión de registro, simplemente se verifica que se esté llevando a cabo el mantenimiento adecuado, y esto será a través de una frecuencia anual al final del proyecto. Y finalmente, al acabar o terminar el proyecto, se han beneficiado un 65% de mujeres de cabeza de familia de la comunidad. El municipio va a hacer una revisión de los registros que quedarán en el proyecto sobre género, porque estamos hablando únicamente de mujeres cabezas de familia, y se hará un análisis estadístico anual al final del proyecto, y el responsable será el municipio. Después tenemos que hacerlo con respecto al siguiente nivel, que serán los componentes de nuestro propósito, que habíamos dicho que iba a tener 2. Uno, que son las viviendas unifamiliares, y otro que es la campaña de información, capacitación y sensibilización. Entonces, para cada uno de los componentes, el componente 1 y 2, tenemos componentes particulares o indicadores, y lo mismo para cada uno de ellos tendremos nuestros medios de verificación. En cuanto a las 68 conexiones domiciliares de servicios públicos instalados en concordancia con las normas vigentes, pues esto tiene que ver con el registro catastral municipal, es decir, el registro civil, que es el que se encarga de registrar o asentar que ya hay nuevos, digamos, propietarios de esas unidades habitacionales. Se hará la revisión del registro de manera simple, será al final del proyecto, que ya se estableció o ya se construyeron las unidades habitacionales, y el responsable será el beneficio.
Al finalizar el proyecto, 68 familias reciben títulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del municipio, es decir, tendrán un acta de que del registro público de la propiedad, y para ello entonces el municipio lo hará a través del diagnóstico del proyecto, reportes finales de proyecto y registros de propiedad de cada vivienda, expedido por la oficina del cadastro municipal. Se hará la revisión del registro, se verificará que todos las unidades habitacionales cuentan con su acta correspondiente, se hará al final del proyecto y el municipio es el responsable del mismo. Al finalizar el proyecto de cada familia beneficiaria de vivienda, cuenta con 92 metros cuadrados de terreno, significando un incremento de 37 metros de cuadrado más en comparación con el terreno del que disponía antes del proyecto. Para ello se van a hacer registros de inspección realizados por el municipio, se darán los permisos y certificados de construcción y certificación ambientales expedidos por la autoridad respectiva, que será el municipio. Se tendrán los planos y diseños de obras, certificación de municipio entregado a las empresas constructoras sobre el procedimiento de obra de satisfacción. Se harán los registros correspondientes a través de simple verificación y será anual al final del proyecto y el municipio es el responsable. Lo mismo es para los 2.042 metros cuadrados de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construcción. Y con respecto, por ejemplo, a las campañas, que durante los 2 años del proyecto se van a realizar al menos 10 actividades de sensibilización y durante los 2 años del proyecto se habrán realizado 5 eventos sociales, pues en este caso se hará el reporte correspondiente de que se ejecutaron justamente esas actividades de sensibilización, quedará revisado en los registros simplemente, y se hará al final del año, se verificará que en los 2 años se hicieron el total de las 10 actividades, el municipio es el responsable del mismo, y lo mismo para estos se harán los reportes de ejecución de las ventas, de los eventos, sociales en áreas verdes, que también el municipio será el responsable a través de la revisión de registros, de que se verifique que se llevaron a cabo y que se hará al final del proyecto. Y finalmente las actividades, si se fijan, igual que lo revisamos en las clases pasadas, por cada uno de los niveles, aquí tenemos las actividades que revisamos que se hicieron en la matriz de marco lógico con su indicador correspondiente. En este caso, las fuentes de información se hicieron una forma presupuestaria, que quiere decir esto, que se hicieron los presupuestos por adelantado de los registros contables, se llevó a cabo la contabilidad a través de CARDEX e inventarios e informes financieros del avance del proyecto, se hizo la revisión del registro a través de una simple verificación. La frecuencia de esta revisión fue anual y el municipio fue el responsable del mismo. Esto tiene que ver justamente con todo el control de la obra. Evidentemente, en la parte de los que están haciendo o evaluando, haciendo el control del proyecto, seguramente tendrán una frecuencia de información mensual del CARDEX, simplemente de la contabilidad. Este es simplemente el agregado de nuestro proyecto al final del mismo para hacer una revisión de los presupuestados y que se llevaron a cabo cada una de estas actividades de manera específica. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Bueno, una vez que entonces ya hicimos esta revisión de cada uno de estos indicadores, el último punto vinculado con esta matriz de marco lógico tiene que ver con los supuestos. Y si me ayudas, Ana Karen, a leer la diapositiva. Sí. Dice, el último paso en la construcción de la ML es la definición de supuestos en cada uno de los niveles de objetivos del proyecto. Fin, propósito, componentes y actividades. Los supuestos son los factores externos que están afuera del control de la institución responsable de la intervención, que inciden en el éxito o en el fracaso del mismo. Corresponden a los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos de la intervención.
Los riesgos a los que se está expuesto el proyecto pueden ser ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores. Gracias, Ana Karen. Quiere decir que hay una serie de circunstancias vinculados con el desarrollo del proyecto que en realidad no dependen de las personas o del equipo que va a llevar a cabo ese proyecto. Y, por ejemplo, las cuestiones financieras que pues no dependen si hay o no hay dinero, sino que a alguna otra instancia se los va a dar. Si se va a hacer a través de, por ejemplo, un crédito bancario, pues entonces dependen de las instituciones financieras para que les den ese dinero. Si se depende de que se vote una determinada ley en los diferentes niveles de las autoridades o de los gobiernos locales o nacionales, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, que todos están en campaña, aunque creo que ya no podemos hablar de campañas, ¿cómo se llama? Pero que tiene que ver con cuestiones políticas, por ejemplo, de cuestiones climatológicas, por ejemplo, en proyectos agropecuarios, pues se deben de considerar una serie de condiciones ambientales para poder desarrollar el proyecto y también llevarlo a cabo. Entonces, son todos esos elementos externos que no dependen del equipo del proyecto y que habrá que, en un momento dado, dependiendo si son lo suficientemente importantes, establecerlos y aceptarlos también, ¿cómo se llama?, dentro de nuestra matriz. A continuación, entonces, se describen los pasos que se deben seguir para completar la columna de los supuestos. Primero es una lluvia de supuestos, así como hay una lluvia de ideas, una lluvia de supuestos, en donde la idea es que salgan a la luz aquellos posibles supuestos que nosotros debemos de considerar justamente como parte de la circunstancia en la cual vamos a llevar a cabo nuestro proyecto y que de alguna manera pues pueden poner en riesgo el mismo proyecto. Se puede hacer, como aparece aquí en esta matriz, clasificándolos por factores de riesgo financieros, políticos, sociales, ambientales, legales, dependiendo de la naturaleza del proyecto y de aquellos que se consideren lo suficientemente importantes como para considerarlos. Si son proyectos de corto plazo que no están de alguna manera supeditados a alguno de estos factores de riesgo, igual no es necesario poner los supuestos. Si son proyectos de largo plazo, seguramente tenemos que agregar supuestos. Y si me ayudas a leer la diapositiva, Priscila. Sí, dice, supuestos, actividad 2. Selección de supuestos. Un supuesto representa un verdadero riesgo para el proyecto si está fuera del control de la gerencia del proyecto, si es importante o crítico para el éxito del proyecto o si su probabilidad de ocurrencia es media. De este modo, deberá verificarse cuáles de los factores postulados en la actividad 1 cumplen con los elementos descritos anteriormente. De este modo se seleccionarán solo aquellos supuestos que sean externos, importantes y con probabilidad de ocurrencia media. Para apoyar este análisis se puede utilizar la lista de verificación de supuestos, la cual consiste en una serie de preguntas encadenadas que conducen a la aprobación o no de un supuesto. Es decir, primero hacemos esa lluvia de ideas y a partir de estas características nosotros vamos a determinar cuáles son los que son importantes de introducir o no como nuestros supuestos. Gracias, Priscila. En el caso que un supuesto sea clasificado como supuesto fatal, digamos externo, importante, con baja probabilidad de ocurrencia y sin posibilidades de rediseño del proyecto, pues el grupo deberá identificar y formular acciones que puedan ser desarrolladas por el proyecto que incrementen la probabilidad de ocurrencia de estos factores. Un supuesto fatal podría ser que no contáramos con el presupuesto. Así, y entonces, dada esa situación, pues entonces pues no podemos llevar a cabo el proyecto, ¿no? Si es así, podríamos considerar, por ejemplo, el pedir un crédito para, en dado caso, corregir nuestro proyecto en términos de esa situación, si es que tuviéramos un supuesto fatal de esa naturaleza. Luego, la actividad 3, si me ayudas a leerlo, Luis Antonio. Sí, profesora. Actividad 3. Redacción de los supuestos en la MML.
Luego de seleccionar los factores que representan un verdadero riesgo para el proyecto, se debe poner especial atención en la forma como se redactan los supuestos a la MML. Es importante que el supuesto sea expresado como un objetivo a alcanzar o mantener. Esto sugiere que si bien está fuera del control de la agencia ejecutora, esta podría llevar a cabo acciones que tiendan a aumentar la probabilidad de ocurrencia de un supuesto. A continuación se presentan algunos ejemplos de supuestos. La ley de mantenimiento vial, que crea un fondo vial en los parámetros propuestos en el proyecto, es aprobada oportunamente por el Congreso. Los bancos formales aceptan dedicar un mínimo de 10% de sus carteras de préstamos a financiar a los microempresarios. Los precios agrícolas mantienen sus niveles dentro de una banda de 10% en términos reales. Es decir, son, gracias Luis Antonio, son, todos ellos, si se fijan, no dependen del equipo que va a llevar a cabo ese proyecto, sino son externos al mismo, pero uno puede tener, digamos, cierta información justamente que nos indica que esa ley que nosotros estamos esperando para poder cumplir con los parámetros que nosotros tenemos en nuestro proyecto va a ser aprobada, que efectivamente hay un fondo que los bancos que se dedican a apoyar a los microempresarios, es decir, ciertos elementos en nuestro contexto que nos permiten de alguna manera, bajo esos supuestos, poder llevar a cabo nuestro proyecto. Si me ayudas con la que sigue, Jesús. ¿Ya te fuiste, Jesús? ¿O no has llegado, Jesús? No, profe, disculpe, que haga un poco de ruido. No, Okay. Supuestos. En la redacción de los supuestos se deben tener en cuenta los beneficios de utilizar el sistema de ML como instrumento de monitoreo y evaluación. Al igual que en el caso de los indicadores, el monitoreo de los supuestos es un componente fundamental en la evaluación del proyecto durante su fase de ejecución y operación. Esto supone que los supuestos, además de ser formulados positivamente como un objetivo, deben ser medibles y, por tanto, deben cumplir con los mismos atributos que los indicadores formulados para medir el logro de los objetivos del proyecto. Es decir, los supuestos deben ser inteligentes. Deben cumplir con atributos de calidad, cantidad y tiempo. Los siguientes son algunos ejemplos. 90% de los operadores capacitados permanecen en sus comunidades de residencia y las cantidades de precipitación pluvial se mantienen en un rango del 15% del promedio anual. Es decir, esos, gracias Jesús, es decir, esos indicaciones de calidad, cantidad y tiempo nos permiten justamente de alguna manera reflejar que tenemos información suficiente para que esos supuestos nos permitan llevar a cabo nuestro proyecto. Uh-huh. Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Hacerlo explícito también, hay que ponerlo como parte de nuestra matriz de marco lógico y para ello entonces podemos nosotros comprobar su validez vertical. Es decir, si se llevan a cabo esas características, si sí es cierto o no es cierto. Si no va a ser así y todo lo tenemos, digamos, en no, pues entonces tenemos que hacer algo con respecto al diseño de nuestro proyecto. Si la mayoría dicen que sí, pues entonces quiere decir que nuestro proyecto tiene un alto grado de factibilidad. Entonces, por ejemplo, podría ser, si se llevan a cabo las actividades y los supuestos de este nivel se ratifican, ¿se obtendrán los componentes? Sí o no. Si se producen los componentes y los supuestos a este nivel que se conforman, ¿se logrará el propósito de la inversión? Sí o no. Si se logra el propósito y se conforman los supuestos a este nivel, ¿se habrá contribuido de manera significativa a alcanzar el fin? Sí. Quiere decir que yo voy a tener supuestos a nivel de actividades, supuestos a nivel de propósito y componentes, supuestos a nivel de propósito y supuestos a nivel de fin. De tal manera que si cada uno de estos se va cumpliendo, pues empezando de arriba hacia abajo, de actividades, componentes, propósitos, llegaré a mi fin. Uh-huh.
Para eso me sirve este análisis de lógica vertical, digamos. Y estos serían algunos ejemplos de supuestos. También lo mismo a nivel de fin, de propósito, de componentes y de actividades. En el caso, por ejemplo, si vamos de arriba hacia abajo, ¿cuáles son los supuestos que yo tendría que cumplir para que se lleven a cabo mis componentes? Que las licitaciones de obras se lleven a cabo según los planes de ejecución del proyecto, plazos, calidad y cantidad. Durante la ejecución del proyecto, el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de más o menos el 10%. Y tiene que ver con un factor financiero, pero también con un factor legal, que se cumplan justamente estas cuestiones de las licitaciones. Al inicio del proyecto se mantiene el interés de involucramiento expresado por los socios, digamos, durante la fase de identificación del proyecto. Los terrenos adjudicados mantienen las condiciones técnicas especificadas en el diagnóstico. Los precios de los insumos y materiales necesarios para la realización de las actividades planificadas se mantienen dentro de una banda de precios de más o menos 10% durante la ejecución del proyecto. Y existen convenios firmados para el desarrollo de proyectos entre beneficiarios y municipios. Esto quiere decir que son supuestos que nos permiten justamente llevar a cabo o factores, digamos, que tienen que ver con aspectos políticos y con aspectos sociales, que justamente serán la circunstancia o el contexto para poder entonces desarrollar nuestra unidad habitacional. Si se cumplen estas dos actividades o estos supuestos de estas dos actividades, entonces procederé a ver si los supuestos que yo establezco para mis componentes. Por ejemplo, si aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales y urbanos, esto tiene que ver con una cuestión legal, es decir, que estoy cumpliendo con normas y políticas y evidentemente también política. Existe un sistema de subsidio cruzado que garantiza un consumo mínimo familiar de servicios públicos básicos, acueducto, electricidad, alcantarillado, una vez recibida la vivienda para cada familia, es decir, que se cuentan con los servicios públicos básicos. Esto es un supuesto de tipo financiero y de tipo político. Durante los 10 años posteriores a la finalización del proyecto, el municipio y la comunidad realizan el respectivo mantenimiento a las obras públicas haciendo uso del Fondo de Inversión Común. Esto quiere decir que se mantiene, digamos, vivo el proyecto de manera adecuada y estamos hablando de supuestos financieros y sociales. Y las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes a la cuota de vivienda, 1% del valor total para el pago de servicios públicos. Aquí es el supuesto de que las personas cuenten con condiciones económicas justamente para poder hacer esta aportación, y esto tendría que ver con un supuesto financiero. Y finalmente, para cumplir, si se cumplen estos componentes, cumpliré mi propósito, que habla acerca de los patrones culturales de la comunidad, facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar condiciones de vida, que tiene que ver con un aspecto social, para cumplir con mi fin, que aquí en el fin yo no tengo ningún supuesto, simplemente que cumplo con el fin desde el punto de vista financiero, político y social. Y finalmente vendría la evaluación intermedia, que evidentemente tiene que ver con ese control a lo largo de mi proyecto para poder cumplir con él. Y si me ayudas, Carolina, a leer la evaluación intermedia. Carolina, ¿sigues con nosotros o ya te fuiste? Perdón, prendí la cámara en lugar del micrófono. La evaluación intermedia durante la ejecución del proyecto centra su atención sobre las metas intermedias, permitiendo al gerente del proyecto conocer cómo está progresando la intervención. Asimismo, permite identificar áreas donde las medidas correctivas pueden ser necesarias para mejorar la probabilidad de alcanzar el objetivo de desarrollo. Propósito del proyecto. Dice el PES. Bueno, el PES tal es la referencia. La evaluación intermedia se puede hacer en cualquier momento durante la ejecución del proyecto. El uso de esta herramienta es común para analizar más a fondo los programas de ejecución o para ayudar a tomar decisiones sobre la programación del proyecto. BID y tal.
Ujú. Estas son las referencias. Estas referencias son las que ustedes tienen que poner a lo largo de todo su trabajo que me van a entregar para que yo sepa de dónde están sacando la información que están poniendo ahí y no nada más que se la están, que todos se lo están inventando. Ujú. Si todos se lo están inventando, pues entonces no habrá referencia y pensar que tienen una creatividad, una imaginación muy creativa. Uh-huh. El objetivo es analizar la evolución de los indicadores y supuestos de la matriz de marco lógico en la mitad de la fase de operación del proyecto. Se busca identificar las fallas en el diseño y el plan de ejecución del proyecto y establecer si vamos de acuerdo al plan, cuáles son algunos elementos que no van en tiempo y forma, si vamos a llegar a cumplir o no los objetivos para llegar al propósito y el fin. Es, digamos, como la típica gestión del proyecto, en donde nosotros vamos analizando con nuestra línea de tiempo si de acuerdo al proyecto se está cumpliendo en la realidad, justamente de acuerdo a los pasos, a los tiempos y al dinero. Y en dado caso de que no sea así, qué cambios hay que hacer, cómo se puede corregir para poder llegar al final del propósito y fin de mi proyecto. Si me ayudas, Arely, a leer la actividad 1. ¿Mande, Brandon? No, olvidé hablar a mi internet, perdón. Ok. Arely, entonces. Evaluación intermedia. Actividad 1. Análisis de los indicadores de actividades y componentes. Las actividades y componentes son los primeros eslabones en el encadenamiento vertical de la metodología de marco lógico. Si el proyecto está bien diseñado, el cumplimiento de las metas fijadas en estos niveles determinará, en parte, el logro del propósito y el fin del proyecto. Para este análisis, deberá contarse con información necesaria que permita comparar la evolución de los indicadores del proyecto a nivel de actividades y componentes con lo que realmente ha ocurrido. Con esta información deberá evaluarse el grado de cumplimiento de las metas del proyecto, teniendo en cuenta lo consignado en la metodología de marco lógico e incorporando aspectos físicos y de calidad. Para esto, se diseña una escala cualitativa con las siguientes categorías: muy satisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio y muy insatisfactorio. Es decir, podemos nosotros desarrollar una escala en donde podemos ir indicando cómo se va comportando nuestro proyecto y tener como una medida o esa escala cualitativa que nos indica si vamos bien, si vamos muy bien o si vamos muy mal. Uh-huh. La que sigue, Valeria. Sí. Las metas o los indicadores clasificados como insatisfactorios o muy insatisfactorios deben ser sometidos a un análisis más detallado. Deberán discutirse los posibles factores que impidieron el cumplimiento de las metas trazadas. Estos obstáculos pueden estar relacionados con la escasez de fondos, relaciones con los proveedores, oposición política o de la comunidad, entre otros. Es decir, pues bueno, y sobre todo en proyectos de largo plazo, pues hay una serie de situaciones, obstáculos, circunstancias que justamente nos detienen el proyecto o lo modifican como lo teníamos originalmente y habrá que tratar de solucionar para que pueda continuar nuestro proyecto. La que sigue, Daniel. Sí, profesora. Actividad 2. Monitoreo de los supuestos. El cumplimiento de los supuestos definidos en la MML es un determinante fundamental en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La experiencia ha demostrado que la razón principal de fracasos en proyectos en cuanto a propósito provienen de la no ocurrencia de supuestos, tanto a nivel de actividades como a nivel de componentes. A nivel de actividades, los supuestos también afectan la calidad del componente y por tanto del cumplimiento con el propósito. Es decir, como lo habíamos visto, esa lógica vertical de que si se cumplían las actividades y componentes, se cumplía el propósito, y si se cumplía el propósito, se cumplía el fin, pues justamente es parte de lo que nosotros tenemos que monitorear para poder llegar a buen fin. ¿La que sigue, María Rosa? Sí. Actividad 2. Monitoreo de los supuestos.
La importancia de monitorear los supuestos del proyecto es verificar si estos se han cumplido de acuerdo a lo proyectado. También observar si las condiciones externas han cambiado y si es necesario incorporar nuevos supuestos para garantizar el éxito del proyecto. La firma consultora que apoye el trabajo del grupo les suministrará información del estado de los factores del riesgo del proyecto y el grupo deberá analizar su incidencia en el logro de las metas del proyecto a nivel de actividades y componentes. Es decir, pues hay que estar también monitoreando esto para saber de qué manera hacemos las correcciones necesarias. La que sigue, Brenda. Probabilidad de logro de los objetivos del proyecto. Es posible que al momento de realizar la evaluación intermedia no se observe ningún cambio en los indicadores de propósito y fin de la metodología. Sin embargo, a partir de la evaluación del cumplimiento de las metas a nivel de actividades y componentes y el análisis de los supuestos, se puede inferir la probabilidad de logro de los objetivos del proyecto. Si la metodología puede bien construida, el cumplimiento de las actividades, componentes y supuestos deben conducir al logro del propósito del proyecto. Si la matriz de marco lógico fue bien construida, quiere decir entonces que, bueno, que se están cumpliendo de arriba hacia abajo las actividades, los componentes, el propósito y para llegar al fin del proyecto. Y se deberá entonces de alguna manera concluir cuál es la probabilidad de logro de los objetivos del proyecto a nivel de propósito y fin. Para esto podemos nosotros hacer una escala también cuantitativa, indicando categorías que nos digan esto es muy probable, dudoso o imposible, a través de este cuadro de resumen en donde nosotros tenemos aquí los indicadores y la probabilidad de ocurrencia. Un poco la idea es que, pues, que sean entre probables y muy probables, ¿no? Si hay alguno que dice imposible, pues habrá que revisar de qué manera podemos corregir esa actividad en particular a nivel justamente de actividad y componentes, que es cuando nosotros podemos de alguna manera corregir el camino, digamos, el funcionamiento o la conclusión adecuada de nuestro proyecto. Y finalmente, problemas de acciones, Edith. Sí, profesora. Las actividades anteriores deben conducir a identificar los principales problemas que han afectado la ejecución y operación del proyecto y el logro de los objetivos, así como identificar las acciones que se requieren para enfrentar estos obstáculos. Quiere decir de alguna manera que, bueno, nosotros a través de la identificación de esos problemas, pues también tenemos que hacer una bitácora, por decirlo de alguna manera, o incluirlo dentro de nuestra matriz de marco lógico, cuáles son los problemas que se tuvieron y de qué manera se corrigieron. Esto queda, digamos, como parte de la documentación de nuestro proyecto. Sirve para que en la elaboración de otros proyectos se consideren justamente esas problemáticas y sobre todo cómo se solucionaron y quede asentado, digamos, en el proyecto aquellas modificaciones que se tuvieron que hacer a nivel de actividades o de componentes para cumplir en tiempo y forma con nuestro propósito y con el fin del proyecto. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Finalmente, bueno, esta metodología, como les comentaba yo cuando la empezamos a revisar, a diferencia de los otros metodologías que vimos, pues está pensada justamente en proyectos de largo alcance, que normalmente son proyectos a nivel de autoridades de administración, digamos, públicas, y que se llevan a cabo con todos esos elementos para poder tener el mejor control, porque evidentemente son proyectos más complejos, con más acciones que se tienen que llevar a cabo, que son de largo aliento, son de largo plazo, y que por lo tanto se necesita tener una referencia en lápiz y papel justamente para poder llevar todo el control de todo lo que se debe de hacer. Aquí el ejemplo que yo les puse, si se fijan, aunque tiene mucha información, está muy concentrada justamente para que lo pudiéramos nosotros revisar y visualizar en la pantalla y en clase.
pero imagínense el nivel de detalle que debe de tener sí, la construcción de una unidad habitacional. Debo de tener yo mucho más desagregado, es decir, a nivel de mucho más detalle cada una de las diferentes actividades y componentes que que se van a llevar a cabo para poder concluir con el propósito y obtener el fin de este proyecto. Evidentemente también son proyectos que tienen un sentido social, es decir, un beneficio para las comunidades, un beneficio sociales, y por lo tanto, pues también están involucrados con todo este aspecto de involucrar a los beneficiarios y que sea una obra que traiga beneficio y prosperidad, digamos, a las comunidades. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, comentarios ni nada, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, y hasta aquí también termina el temario que les había yo enseñado a principios del trimestre. Cumplimos con el 100% de nuestro programa, y solo restarían dos cosas. Uno, ¿cómo se llama? El examen del próximo martes, y la entrega también de su proyecto, que espero que hayan ido avanzando. Por favor, consideren lo de la referencia que les acabo de decir. Es decir, si ustedes empiezan haciendo la presentación de su organización, donde van a plantear su problemática, y hablan de las actividades de la organización, de su misión, de su visión, de sus objetivos, pues todo eso evidentemente lo sacaron ya sea de la página de la empresa, del manual de la empresa, de una entrevista que le hicieron a su primo que trabaja en esa empresa, por ejemplo. Entonces hay que poner las referencias en todos y cada uno de esos apartados para que uno pueda consultar, o yo pueda consultar, por ejemplo, directamente en esa página las características de esa empresa, si hay algo que no me quedó claro, si hay algo que yo quisiera revisar de manera directa. Entonces no se les olviden las referencias, no se les olvide si consultan algún otro autor, algún otro artículo, algún otro documento, ponerlo, y al final de su documento poner la bibliografía correspondiente, que es todas aquellas referencias que ustedes citaron a lo largo de su documento. ¿Sí? ¿Dudas con respecto al trabajo? ¿Ya van avanzando muchísimo? ¿Ya casi que lo tienen listo? Casi. Pero profesora, si es una empresa ficticia y ahora sí que los estados los sacamos de alguna referencia de alguna profesora, ponemos la profesora. Si tienen la referencia específica del caso que les presentó algún otro profesor, caso, empresa Coca-Cola, por ejemplo, entonces pongan Coca-Cola, y si tienen la publicación referente de ese caso, pongan la fecha y el nombre de la empresa. Pueden decir presentado por profesora Franita de tal sobre el caso Coca-Cola 2010. O sea, traten de darme la mayor información posible. ¿Alguna otra pregunta o dudas? Sí, profesora, tenemos una pregunta en cuanto a avanzamos en la parte de elegir nuestros, digamos, porque seguro me lo mandaron en la madrugada. Se lo enviamos en la noche. ¿Al correo del grupo? De usted. ¿A RL? Ajá. ¿No me llegó? Bueno, ¿a qué se refiere? Teníamos la pregunta de que teníamos dudas en las expectativas y los niveles de aspiración. Entramos en controversia con esto, dado los conceptos de necesidades y deseos. Nosotros pensamos que parece que estos son similares. Por eso me gustaría más o menos saber cómo los podríamos plantear a base de lo que ya pusimos de las necesidades y deseos en este caso en esta empresa. Ok, entonces ya lo vi, ya lo encontré. Así es cierto, aquí dice equipo 1. ¿Qué prefieren? ¿Que se los revise yo y se los reenvío? ¿O me lo quieren ahorita enseñar?
No sé qué dicen, compañeritos. Sí, Reviso y se los repito. ¿Me lo pusieron en amarillo? Le compartimos el link, de todos modos, me parece que le podemos poner esa parte. Bueno, está en blanco prácticamente, nada más está ahora sí que No tenemos la parte ahí. No tiene nada. Y no lo puedo, necesito, ¿cómo se llama? Permiso, Que me ¿verdad? den, ajá. ¿Saben qué? Mándenme mejor el archivo. Pónganme ahí en amarillo la parte que quieren que en particular yo revise, aunque de paso reviso todo, y se los reenvío yo. Ok, profesora. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Y mándenme el documento para que yo lo pueda checar directamente y no me tengan que mandar el permiso y nos tardemos más. ¿Algún otro equipo que tenga duda existencial? Ok. Bueno, entonces, bueno, con eso terminamos el temario. Muchachos, ¿alguien quiere comentar algo con respecto al curso? ¿Qué les pareció? Vimos todo lo que deberíamos de haber visto. Fue muchísima tarea, se tienen que quejar de eso. Era un poco lo que esperaban. Evidentemente, pues todo dentro de la circunstancia de hacerlo en estas condiciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario. Bueno, es positivo. La verdad es que al momento de entrar Brandon. entrar a esta clase, yo tenía, pues, la verdad, como un poco de nervios, la verdad. Por lo regular no había entrado a bien ver lo que planteaba el área de ¿sabes? Porque pues, sí es tomar las decisiones y creo que a base de estos métodos que nos han enseñado, podemos, creo que, saber, o bueno, más bien crear un procedimiento completo para poder tomar mejores decisiones. Si bien nos vamos por la parte superficial siempre de la toma de decisiones, si no nos podemos saber los pasos, no nos podemos, ¿cómo se dice? Analizar de manera detallada. Ajá. Y entonces, por lo regular, en muchas materias nos ofrecen casos muy particulares o muy generales, pero en esta materia me he dado cuenta que nos vamos más desde lo particular para después ir a lo general. Y sin embargo, creo que esa metodología otros profesores también la podrían utilizar para que nosotros creo que podamos desarrollar más habilidades como en esta materia, que creo que aprendimos muchísimas más cosas que por ejemplo, a comparación, por ejemplo, de análisis de decisiones, porque vimos ejemplos muy sencillos, por así decirlo, más numéricos, más de el árbol de saca las probabilidades de cierta área o por ejemplo, tenemos estos puestos y si tal persona quiere entrar y saquen las ponderaciones. Entonces siento que es más completo. ¿Qué les pareció a los que sí tomaron el curso de talleres, el taller de redes junto con la materia? Si les fue útil o no. A mí me parece que los que sí tuvieron chance de tomar también el curso de redes, aunque era otro enfoque totalmente cuantitativo, pues de alguna manera como que les permite pues tener como un panorama más amplio, ¿no? A la hora de tener que enfrentar los problemas en la vida diaria cotidiana, pues evidentemente hay de todos colores y sabores y un poco la idea con este curso y complementarlo con el taller de redes era que tuvieran como un panorama pues más amplio todavía a la hora de enfrentarse a estas problemáticas. De los que entraron al taller, ¿alguien que quiera comentar algo, Iván? Sí, es que en su conjunto, tanto el taller como la UEA, fue como ver la misma cosa de distintas perspectivas, entonces es como tener dos ópticas de la misma cosa, es un panorama más amplio, y sobre todo de la UEA, lo más valioso para mí fue que intentáramos aplicar lo que aquí veíamos, porque justo como dice Brandon, las materias anteriores es como de, pues esto se hace así, 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 y hay un caso
paso controlado y pues hazlo. Y aquí fue como de, aparte de que ya teníamos que ocupar toda la teoría que hemos tenido en todo lo que ya llevamos recorrido, más el nuevo conocimiento que nos daba usted, era aplicarlo ya todo. Entonces, para mí eso fue como una parte bastante valiosa, porque ya es, bueno, dentro de lo que cabe ya es un brinco de la teoría a la práctica. Qué bueno, Iván. ¿Alguien más? ¿De qué trimestre es la OEA? Me pregunta Giovanna. Pues es debe de ser por ahí del noveno. Si mal no, porque son 5 de decisores, entonces debe de ser noveno, 10º, 11º, 12º, 8º, 9º debe ser. Si no sé, los compañeros más o menos, ¿cómo se llama? ¿En qué trimestre están? Bueno, ajá, los que están empezando con esta metodología como primera. Hay otros compañeros que en la área de integración es quinta, entonces ya deben de estar por ahí ¿Hay alguno de 12º? ¿No? Entonces están por ahí 8, 9, 10. Sí, muchachos, no muchachos. Ay, gracias. Por lo regular, 8, porque sí. 8, más o menos. Sí, o sea, ya van más allá de la mitad de la carrera, pues. Ya tirándole hacia el final. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo. Arely. Sí, con el taller fue como conocer la teoría y en el taller la práctica, y es un complemento mucho mejor. Además de que no solo fue esto, nos